Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos a Rubén Mayo, licenciado en arte dramático, actor, director y director de Casa Chekhov. Y además una persona a la que yo traigo aquí por emprendedor, porque Rubén, desde que yo lo conozco, está sacando adelante proyectos como motor. Ahora mismo, detrás de las cámaras, pues estábamos hablando de los equipos de trabajo, que creo que son verdaderamente clave. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí. Qué Muy guay, bien. hombre. Yo también estoy muy contento de que estés aquí. Yo tenía preparado un guión de la entrevista, Mm, pero voy a sacar el machete y te voy a decir, te voy a atracar, Rubén, porque venga, Si Paco Umbral vino a hablar de su libro, hoy vamos a hablar de la gestión de las carreras. vale. Mira, más que me encanta, me flipa. Mira, me encanta. Y sobre todo aquí en Sevilla y en Andalucía es un tema que me flipa. Mira, me parece muy interesante. Ayer Rubén me estuvimos hablando un poco, tal. Me dijo, Luis, este tema ahora mismo me parece muy interesante. A mí la verdad que he estado reflexionando y también me lo parece. Me dijo literalmente, les leo que lo tengo aquí apuntado, literalmente Rubén me dijo ayer, ehm, ¿por qué un actor, por muy bueno que sea, si no es inteligente a la hora de hacer su carrera, dura 2 segundos? ¿Qué es lo que sucede? Un año sí y otro también. Y nosotros tenemos a muchísima gente que eran súper talentosas, que nosotros conocimos hace 20 años, que compartían escuela de arte dramático con nosotros, Mm. y bueno, pues por H o por B, diferentes motivos, pues algunos incluso se han bajado del carro voluntariamente y no quieren saber nada del teatro. Hay mucha gente que se ha ido quemando por el camino, que yo siempre digo que tú, cuando eres muy joven, a lo mejor puedes aguantar estar sin dinero, con poco dinero, un año, dos, tres, cinco, 10, pero llega un momento que empiezas a necesitar tener un poco de calidad de vida. Y que además cuando eres tú solo, yo por ejemplo sí que me lo puedo permitir tener momentos de una economía más saneada, menos saneada, no sé qué, porque estoy yo solo y porque tengo ayuda. Pero cuando de repente quieres tener hijos, no sé qué, la cosa ya ahí se complica. Entonces ahí hay mucha gente que de repente dice, pues mira, yo quiero calidad de vida, que para más, además, para mí es muy respetable. Porque además yo, cuantos más años tengo, más me doy cuenta que la vida se vive solo una vez. Entonces, bueno, también hay gente que dijo, quiero vivir bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, sí. Para Entonces, mí, personalmente, creo que el hecho, y también lo estábamos hablando antes, que el hecho de formar una familia, pues supongo que también ha sido darme un golpe de decir, de responsabilizarme, ¿no? hmm, De yo personalmente ser consciente de que no puedo dejar de hacer teatro porque me pongo malito hmm, y poner absolutamente todos los medios, ¿no? No entrar nunca en fases de desidia que podía a lo mejor entrar antes, o de sino pereza. exactamente, sino estar obligado a ser productivo y creativo de 8 a 2 y de 5 a 8. Claro. Si luego además, cuando yo decía lo de antes, luego estaba pensando y digo, en realidad, este es un mundo en el que se puede vivir. Se puede vivir de la gestión cultural, se puede vivir del teatro. Hay que ser muy inteligente a la hora de hacerlo, pero da empleo, porque de hecho, o sea, yo esto era un dato que lo manejaba antes, gestores culturales, gente que se dedique a la cultura y que vive más o menos medio que bien, había muchísimos. Te estaba hablando que a lo mejor no sé si eran más de 12.000 personas o algo así, como el puesto concreto de gestión cultural. Entonces, posibilidades hay. Yo, por ejemplo, este verano, el verano pasado estuve trabajando brevemente en una empresa de gestión cultural que tenía muchos trabajadores. Entonces, claro que se puede vivir de esto, pero es verdad que hay que entender todo esto de una manera que no es exactamente como a nosotros nos enseñan, que para mí ese es el fallo que tiene todo esto. Yo siempre hablo, a mis alumnos siempre les hablo del mito de la carrera individual, ¿vale? El mito de la carrera individual es que a ti, en cierta forma, se te enseña, a ver cómo explico esto. Tú entras en una ESAT, por ejemplo, en la Escuela Superior de Arte Dramático, y a ti te enseña a gestionar toda la parte artística, cómo es preparar un personaje, la técnica vocal, trabajar con el texto, etcétera.
y en cierta forma se te orienta o se te enseña que luego vayas a Madrid, te pongas a hacer casting, llegues al casting, te dan el papel, del papel vas a la serie, de la serie vas al cine, no sé cuánto. Esto es más o menos como una especie de mensaje que se nos da cuando estamos estudiando. ¿Qué ocurre? Que ese modelo de carrera es irreal, la tienen 2 o 3. Y Es además, decir, Rubén, perdona dime. que te corte, y además no solo es irreal, sino que se planta la idea de que al no conseguirlo se fracasa. Bueno, bueno, es que también el concepto de fracaso me parece tan... No lo digo porque lo haya... Me refiero en general. Como mínimo relativo, ¿no? El concepto de éxito en el arte me parece un cáncer. Además, eso para empezar. Porque para mí el arte tiene una función muy social más que una función del ego. Y más en esta época de Instagram, de las redes sociales, de estar dando siempre una imagen de éxito, para la que para mí es la verdadera función que tiene el arte, que tiene una función pedagógica y una función terapéutica y una función social, se pierde. Entonces, tener, si tener éxito es salir en élite, por ejemplo, hostia, pues a lo mejor tampoco me interesa esa parte de éxito. Y aparte, es que esa parte de éxito también tiene una parte muy cavernosa, muy cavernosa que la gente no se da cuenta y que la gente no lo sabe. ¿Entiendes? Entonces, Exactamente, Rubén. te sigo contando lo del mito de la carrera individual, que además es una cosa que me mola mucho contar. Entonces, si todo el mundo tiene la puta manía de querer llamar a la puerta de Almodóvar, es que a la puerta de Almodóvar están llamando 17 millones de personas. Tío, no te van a oír, porque es que está todo el mundo llamando a la misma puerta todo el rato. Entonces, yo siempre digo, y esta es mi obsesión siempre con la gente, en vez de llamar a la puta puerta a la que llama todo el mundo, tío, créate tu propia puta puerta. Crea tus propios recursos, crea tu propio trabajo. Porque igual es el problema. Vas a Madrid y en Madrid hay 10 millones de chicos más jóvenes, más guapos, que se relacionan mejor, que han estudiado en escuelas que están más conectadas, lo que sea. Y aún así esa gente tampoco va a tener muchas más oportunidades que tú. Entonces, de repente, ¿cómo destacas en un mar de gente que es exactamente igual que tú? ¿Cómo destacas? Entonces, eso es como un mare magnum imposible, donde es muy difícil sacar la cabeza. Entonces, para mí, eso acaba siendo como una especie de tsunami que hace así, te barre y a tomar por culo. Y a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, acabas volviendo a casa agotado de estar pagando un alquiler de 500 euros una habitación de mierda, sin tener dinero para tener calidad de vida, sin haber hecho ni un solo casting, habiendo pagado 350 euros por hacer cursos con agentes de casting que nunca se van a fijar en ti, mogollón de cosas. Porque alguien te metió en la cabeza que el modelo de carrera es como yo siempre digo que es la carrera de Penélope Cruz. Pongo ese ejemplo y también quiero matizarlo. Que nos creemos que es el modelo del actor o la actriz que está en su casa en Malibú con el daiquiri, esperando que le vayan llegando los guiones de cine. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando Perfectamente, eso no es real. perfectamente. Primero, porque yo, o sea, pongo la mano en el fuego y no me quemo, que la carrera de Penélope Cruz ha estado peleada por ella, pero a machete, eso para empezar. Segurísimo. Y seguro que ella ha sido muy inteligente cuando comenzaba y hacía equipos, porque si tú ves las entrevistas del principio de su carrera, hacía equipos con Trueba, con Almodóvar, con Vigas Luna, con quien fuera. Pero aparte, eso le funcionó a ella. El resto de la gente no funciona así. Y entonces yo siempre digo, está el mito de la carrera individual. Y yo en cambio pongo el ejemplo, que para mí es el opuesto, no el opuesto, pero bueno, el ejemplo opuesto para mí que es la compañía Kamikaze, Miguel del Arco, Israel Elejalde, Bárbara Leni, toda esta gente que era gente que habían estudiado en la RESAT, que se habían conocido estudiando en la RESAT, se metieron en un garaje a ensayar 7 personajes, o 6, siempre me lío, 6 personajes en busca de autor de Pirandello, una adaptación que había hecho Miguel del Arco, y estuvieron, pero a machete, pero eso es a machete, 2 meses ensayando a lo bestia. Consiguieron estrenarla en el Hall de Lara,
eso tenía tanta calidad porque fue un equipo de gente muy buena que apostó a lo bestia por ese trabajo, que en el Lara lo vieron. Evidentemente, la calidad, cuando hay mucho amor en lo que se hace, se destaca a lo bestia, y dijeron, y de ahí pasaron a la sala normal, de la sala normal pasaron a la abadía, de la abadía, bueno, ya fue todo lo demás, las siguientes montajes de Miguel del Arco, luego cogieron el Teatro Pavón, etcétera. Entonces, a lo que yo me refiero, toda esta gente de repente fueron vistas, fueron descubiertas por la industria porque tenían algo que ofrecer, tenían un producto que compartir, una obra de teatro que compartir. Mientras que tú, si estás esperando que hagan casting y no tienes nada que compartir, nada que ofrecer, nadie te va a ver. Por eso yo siempre digo que el mito de la carrera individual es lo peor que nos puede pasar, que se nos meta en la cabeza ese modelo de forma de gestionar la carrera es la peor. Mira, hoy le estaba hablando yo a mis alumnos, les estaba poniendo ejemplos. Yo tengo la manía de siempre de estar poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Para mí lo que es un ejemplo de forma de gestionar una carrera es, voy a decir mal el nombre, hay una actriz británica que se llama Phoebe Waller-Bridge o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, que es la actriz que escribió, bueno, voy a contarlo bien, escribió un texto que se llama Fleabag, que es como pulga en inglés, creo. Fue un éxito en el Fringe, en el festival, en el festival de Edimburgo, en el Festival Independiente de Edimburgo. Tuvo tanto éxito que lo convirtieron en una miniserie en Amazon Prime. La miniserie lo petó absolutamente tanto porque la serie es muy, muy buena, que formaron una segunda temporada. Eso lo petó más todavía y la tía empezó a dirigir, o sea, escribió o dirigió, no sé exactamente cómo va la historia, pero la serie Killing Eve, la serie Run, otra serie también dirigió, participó en las Guerras de las Galaxias, ahora va a ser una de las guionistas, creo que, de la próxima de James Bond. Entonces, ese para mí es otro modelo de actor y es el creador. Para mí, el que crea es el que tiene todas las garantías de que va a tener carrera. Si tú eres un actor al uso burgués, en el sentido del actor de casting, tío, te vas a ir a Madrid y como no tengas mucha suerte, y ojalá la gente la tenga, si a mí me encantaría, pero como no tengas suerte, vas a acabar desapareciendo, porque hay muchísima gente y hay muy poco trabajo. Y el trabajo, además, siempre se le va a nadar a la gente que ya han demostrado que son solventes defendiendo ese trabajo. Vale. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes una película que te cuesta 5 millones de euros, salvo muy contadas excepciones, vas a tirar a valor seguro. Vas a tirar de Mario Casas, de Esther Expósito, etcétera. Y además de gente, ahora que lo estoy cayendo, que tú sabes, bueno, que el director, que el productor ejecutivo sabe que le va a dar un mínimo de rendimiento. Un mínimo de rendimiento no. Un mínimo de consumo de público, me refiero. Sí, ¿Vale? sí. Porque se sabe, que está medido por las redes, etcétera. Entonces, yo siempre le digo a los niños, a mis alumnos, escribe, aprende a escribir, aprende a dirigir, aprende, aprende a crear tus propios trabajos. No dependas, nunca, nunca dependas de nadie. Porque eso tú lo sabrás perfectamente. ¿Cuántos proyectos se caen por la gente? ¿Cuántos cafés, cuánto dinero nos gastamos en cafés intentando convencer? Esto lo digo de verdad. Mira, tú conoces, sí creo que lo conoces. ¿Tú conoces a Jesús Torres? Sí lo conoces. Pues ahora mismo no caigo, la Bueno, verdad. Jesús Torres, pues conócelo por favor, porque para mí es un ejemplo a seguir. Yo cuando lo conocí haciendo un máster en Madrid, a mí me petó la cabeza y de repente para mí fue un antes y un después. Jesús fue un chico, bueno, sí, un chico que estudió en la SAT de Sevilla, creo que fue de tu promoción más o menos, pero bueno. Y lo dejó en primero o en segundo porque le salió trabajo en el Español haciendo una sustitución. Bueno, y él ha ido empezando a hacer montajes en el ámbito educativo, ¿vale? Del ámbito educativo, luego se ha ido metiendo a la producción, de la producción no sé qué, no sé cuánto. Y él se ha ido especializando un poco en el concepto del, que yo no sé si él lo llama así, yo lo he ido transformando en eso, en el concepto del unipersonal, es decir, del espectáculo, donde un actor puede hacer o muchos personajes o él representa la mayor parte de la historia. ¿Vale? Es como un bueno,
no es exactamente igual que un monólogo, pero bueno, es algo parecido. Y él, yo siempre me he querido llevar a los niños a que él les dé una charla porque abre muchísimo la cabeza y él decía, yo empecé a hacer unipersonales porque me cansé de estar invitando a café a la gente. Porque me harté de tener que estar convenciendo a la gente. Y dije yo, hostia, es verdad. Entonces, para mí, si alguien, o sea, y esto además lo estaba diciendo esta mañana, si alguien quiere tener carrera, tiene que ser creador. No puedes limitarte a ser un actor, no puedes. Porque si no llega el trabajo, tienes que salir tú a crearlo. Para mí eso es fundamental. Y ahora además, tío, hay una cosa que es brutal. Ahora estamos pasando por una especie de mega renacimiento tecnológico gracias a Netflix, a Amazon, cadenas, por ejemplo, digitales que son mucho más pequeñas, las de Antena 3, Movistar, etcétera, muchas más, que es verdad que el acceso no sigue siendo fácil, pero ahora es posible. Yo estoy convencido de que es posible, porque, por ejemplo, los de Malviviendo lo han conseguido, por Sí. ejemplo. ¿Entiendes? Y no te planteas Entonces, hacer una ficción, es muy difícil, ¿eh? Que te vaya bien como les ha ido a ellos, ¿eh? sí, pero bueno, de todas formas también es que es un trabajo, o sea, sí, bueno, es difícil, es laborioso y es complejo y necesitas mucha Muy gente, complejo. todo esto, es verdad. Pero bueno, es que cualquier cosa en el mundo del arte es difícil. Sí. Entonces, la complejidad no te lo va a quitar nada. Y hay más oportunidades. Y a lo mejor así también tienes que encontrar tu propio, a lo mejor también tienes que encontrar tu propia forma de hacer las cosas o renovar los formatos que se utilizan. Sí. Ahí vino Paco León grabando con una Canon 7D y grabó Carmina. Y empezó una carrera ahí el tío. ¿Entiendes? Entonces, para mí, esa es la mejor demostración de cómo se tiene que hacer una carrera. Lo que hizo Jesús Torres, que es empezar a dirigir, a montar, a montar, a montar, a montar, a montar, a montar. Y en cuanto pudo, empezó a tener un equipo que le ayudaba a gestionar. Paco León también, que empezó a montar y a dirigir series. Y me parece que además, como creador, cada vez está alcanzando mejores cotas de calidad. Como actor ha mejorado desde que dirige, además. Victoria Martín, por ejemplo, que no sé si la conoces. Victoria Martín es una chica que estudió periodismo y luego hizo un máster en Estados Unidos de guión y ahora se dedica a hacer guión. A ver cómo explico esto. Es un guión como, o sea, comedia, perdón, no guión. Empieza a hacer comedia como muy reverente a los Sacha Baron Cohen, a lo Borat, ¿vale? Entonces, la tía montó una serie que se llamaba Living Postureo, que está subida Sí. en YouTube, y luego ha montado un podcast y luego ha montado... Pues para mí eso es la forma, en realidad, de crear una carrera. No esperarte a casa a que vengan. Porque además, si no haces, la gente no te va a ver. Y si la gente no te va a ver, no te va a llamar para trabajar. Y para mí eso sería sobre... Y más ahora, tío, con lo de Netflix que estaba diciendo antes y con YouTube. Para mí YouTube es una puerta abierta al trabajo que no se aprovecha. Esto es una cosa... Porque luego además todo el mundo ya tiene una cámara. Es que ya hay gente que graba cosas con el móvil incluso. Con un móvil medianamente decente. Entonces, YouTube es una puerta al trabajo. ¿Cómo empezaron Malviviendo? Empezaron con YouTube, por ejemplo, subiendo los vídeos a YouTube, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos mogollón de herramientas, que esto es una cosa que yo no termino de entender. Digo, ¿por qué no se aprovecha todos los medios que tenemos? Que facilitan muchísimo. YouTube es un lugar, a mí YouTube me ha fascinado siempre, ¿eh? Bueno, que te voy a decir, yo estoy volcándome a tope en YouTube, me encanta, pero yo creo que dar el paso a exponerte con la exposición que da YouTube, yo creo que puede llegar a acojonar, Sí, hacerlo, claro. dar el paso adelante y decir, tú venga, me voy a enfrentar yo solo, voy a poner la cámara y voy a decir mis movidas. Eso ¿Sabes lo que pienso hay yo que dar un también paso. con eso? ¿Sabes lo que pienso yo también? Y es verdad, ¿eh? Y de hecho lo que acabas de decir es por lo que yo no me lanzo, por lo vergonzoso que soy y todo esto. Pero, o sea, yo con esto pienso también dos cosas. Exponerse da vergüenza, pero pasar hambre también da vergüenza. Así que prefiero pasar vergüenza. O sea, prefiero pasar vergüenza que prefiero pasar hambre, a tomar No, por culo. está claro, vamos. Mira, Y luego yo conozco, tío, gente que lo ha hecho y le ha ido muchísimo mejor.
Porque además YouTube tiene muchísimas más ventajas que, por ejemplo, Instagram, que Instagram también tiene sus ventajas, o que otras redes sociales. El contenido en YouTube se puede viralizar muchísimo más fácil gracias al buscador que, por ejemplo, YouTube, por ejemplo. O sea, que Instagram. Instagram, por ejemplo. Entonces, son herramientas, pero bueno, de todas formas, también te digo otra cosa. Vale, te da vergüenza, no salgas tú. Rueda cortos, rueda, pero haz, aunque no estés tú por delante, pero haz. Eso es a lo que yo me refiero, que tenemos mogollón de herramientas ahora para ir formando una carrera. Y yo creo que el que se pone y persevera y estudia, investiga y le pone y le echa horas, yo estoy seguro porque lo veo. Lo veo. El que de repente, espera, a ver, el que le echa horas a esto, yo veo que le acaba yendo muchísimo mejor. Vamos, hombre, sí, además lo tengo tan claro eso. Hombre, o sea, yo lo tengo claro, lo tengo clarísimo, vamos, pero clarísimo. Quiero retomar una cosa que has dicho antes, Rubén. Mm, Em, con respecto, cuando te he presentado, te he dicho yo recuerdo que, mira, si no recuerdo mal, la mm. primera vez que yo mm, escuché hablar de ti fue porque hiciste en el Día Mundial del Teatro un montaje de Don Pernimplín. ¡Qué horror! Sí, sí. No lo vi, ¿eh? No lo vi. ¡Qué Pero es que me horror! Lo llamó la convirtió en un atención. drama, una comedia en un drama. El Me problema es que llamó- lo voy a volver a hacer ahora y lo voy a volver a convertir en un drama. Don Pernimplín. Vale, dime. Bueno, es que a mí me parece Don Pernimplín una super obra, ¿eh? Una obra muy infravalorada, ¿eh? Me parece una obra A mí me magnífica. encanta, yo la amo. De hecho, de García Lorca, junto al público, es la que más me gusta. A mí me parece una obra magnífica. Me parece que es una comedia en la que eh, el, el final te parte el corazón. Mm, Es que sí, sí. te parte el corazón. El final no tiene otra, ¿no? Es como Pernimplín tiene un punto de payaso triste, Mm, ¿no? Que es conmovedor el final de Don Pernimplín. Y después pues, me parece que es una comedia que si no la has visto nunca o no la has leído nunca, te sorprende por la sexualidad que trabaja. mm. Pronto, ¿no? Es como, ¿no? Y si no conoces al autor más o menos en profundidad, si lo que tienes es la imagen cliché de Lorca, pues esa mujer Belisa, Me encanta, esa, que me esa encanta. mujer liberada sexualmente, que es la Mm, mujer que en Bernarda Alba traen del monte con los pechos fuera, que la sí. apalean, ¿no? Es ese perfil Mm, que se repite en muchas obras de Lorca, en realidad. O mm. en Así que pasen 5 años, la novia de él, que también es liberada sexualmente. ¿Es Es decir, verdad? Es verdad, no lo había pensado en un algo. perfil de mujer liberada, ¿no? Mm, Y una obra que, vamos, yo desde aquí los recomiendo 200%, vamos, el es amor una de... preciosidad de obra. Me Sí. flipa. Mm, Y te quiero decir que yo te presento a ti como motor. Y al final yo estoy muy de acuerdo con esto, al final y al principio, con esto que tú has dicho, ¿no? Del actor motor. Tú fíjate que la carrera que tienen que estudiar los actores es arte mm. dramático, ¿no? Y el arte dramático es el arte del teatro. Sí. No es el arte de subirte a un escenario tú, sino es todo lo que rodea a la enseñanza teatral, ¿no? Mm, Y sí que es verdad que yo creo que en ocasiones también, fruto de ese ego también que has mencionado tú antes, creo que es un mundo en el que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero al final creo que estos vídeos deben ayudar a personas que están empezando. sí. Creo que hay que ser precavidos con la envidia. Pero también creo que cuando la gente comienza a despuntar, uf, hay otras personas que sacan el cuchillo, ¿no? Y que se convierten en elementos negativos o que te boicotean, Mm. que te desaniman, que te dicen, no, no hagas esto porque es que no vas a llegar por aquí, porque es que tal, porque es que cual. Es un mundo verdaderamente complejo, la verdad, verdaderamente complejo. Cuando uno empieza a estudiar esta profesión y uno es vulnerable y a uno le importa la opinión de los demás, uno tiene que tener muy clara la vocación y ser casi como un toro, o sea, ir a muerte con lo que se cree, porque es una profesión que vista desde fuera no se entiende. Y, y es una profesión, es un lugar muy frágil. Mira, yo me acuerdo haber dirigido una de mis obras favoritas, igual que Perlimplín, es Las tres hermanas de Chekhov. Es una obra que la amo profundamente. Y yo me acuerdo
no sé si debería contar esto, pero bueno, yo lo voy a contar. Y yo me acuerdo que había un personaje, había una chica que hacía un personaje, que es un personaje muy desagradable dentro de la obra. Es un personaje muy bonito, pero bueno, es un poco desagradable durante la obra. Y yo me acuerdo que ella durante la obra se emocionaba, lloraba, reía, es decir, lo que pide el guión, ya está, lo que pide el texto, lo que pide la obra de teatro. Y yo me acuerdo que la familia y los amigos de repente le decían, "Mm, tú has estado muy metida, ¿eh?". Y yo cuando me enteré decía, pero ¿cómo se puede hacer esta mierda de comentario? Y yo ahí me di cuenta de dos cosas, que tú has dicho una. Cuando tú, cuando normalmente, cuando alguien tiene mucha vocación, moviliza muchísimo, muchísimo, afecta muchísimo a la gente que vive sin vocación ninguna. Es decir, cuando hay mucha gente que cuando ve a alguien muy, muy ilusionado se le remueven muchas cosas porque ellos no lo tienen. Entonces, esa chica, por ejemplo, por un segundo, dos, tres o lo que durara, sintió como si lo hubiera hecho mal. Es decir, lo que en un ámbito profesional es un mínimo, en un entorno que no se conoce, era un motivo de mofa o de chiste. Claro. Claro, entonces, porque yo decía, entonces, ¿qué tienes que actuar mal? Es como el que es médico y deja que se le muera a los pacientes. Pues tío, no tiene mucho sentido esto. Si la cosa es que además uno interpreta muchas veces para poder entender cómo funcionan otros seres humanos. Es como lo de la empatía. La empatía, en el momento que tú te colocas en los zapatos de otra persona, eso no es cómodo. A ti se te mueven cosas. Entonces, si uno quiere estar cómodo, no puede ser actor. Si tú quieres actuar en falso, no seas actor, tío. Sé político. Y ya está, mejor. O sea, bueno, es un chiste muy malo que he dicho, pero quiero que entiendas. No Entiendo. se puede. Entonces, cuando uno estudia interpretación, tío, tiene que tenerlo tan claro, lo tienes que defender tanto, salvo que tengas la suerte, que eso yo no lo he visto casi nunca, salvo que tengas la suerte de estar rodeado de gente que son un mirlo blanco, unos padres maravillosos que entienden hasta qué límites se tienen que meter y no meter, etcétera. Pero normalmente mi experiencia ha sido muchas veces esa, de no te metas tanto. ¿Cómo que no te metas tanto? ¿Pero de qué estamos hablando, señores? Por favor. ¿Qué estamos? Entonces, sí. Y lo que has dicho tú, además, cuando para mí no sé si es una palabra, no sé si es una cuestión de tener talento o no talento, de destacar o no de destacar, sino de ilusión. Cuando tú ves a alguien muy, muy, muy ilusionado, a la gente esto es una cosa que lo he visto muchísimo, además, le remueve. Yo he visto gente muy, 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 muy ilusionada y que la familia alrededor se enfadaba porque se centraba más en esto. Esto yo lo he visto un mogollón de veces. Te estoy hablando incluso de gente de más de 35, gente de 40, gente de 50, gente de 60. De decir maridos y mujeres alrededor, ve dejando esto. Entonces sí, por eso siempre digo que es una profesión muy, que esto hay que defenderlo mucho. Cuando uno cree en esto y a uno le llena, hay que defenderlo muchísimo, muchísimo, por desgracia, que no debería ser así. Porque cuando quieres ser abogado y estudiar derecho no hace falta defenderlo. Pero bueno. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que me ha hecho reflexionar esto que has dicho sobre la ilusión. No lo había reflexionado nunca desde ese punto de vista. Pero sí o sea, yo he tenido dos experiencias y bueno, pues la comparto por si a alguien le puede ayudar, ¿no? Entonces hay que decir que yo soy una persona que cuando me han pasado estas cosas, yo lo que me ha hecho es darme cuenta de que lo estaba haciendo bien y que tenía que seguir por ahí. Mm, Pero yo he estado ¿sabes? Cuando tú le pones mucha ilusión a un proyecto y de pronto el estreno te sale mal a tu criterio, porque tú mm, no te quedas satisfecho con lo que tú has hecho, ¿no? mm. Y de pronto viene una persona, tío, a convencerte de que lo dejes, ¿no? Tú a lo mejor, ¿Perdona? claro, claro, ¿no? Y que te viene y te pone la mano en el ¿Que te viene a hombro, convencer de qué? de que dejes de ser actor, ¿no? Te pone la mano en el hombro como un amigo, ¿no? Y te dice,
es que tú tienes que pensar que esto no es para todo el mundo, que a lo mejor no Uh, vale, que tal, que no sé cuándo. Y yo en ese momento, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, la situación, la mano en el hombro, uf. y yo decía, tú tienes una envidia de mí. Tú me tienes una envidia, tío. Pero aparte de, Que flipo, vamos, que estoy flipando. pero hombre, Le seguí la ahí, corriente y tal. Y otra persona que me vino y me dijo así de buenas a primeras, esto no hace tanto, ¿eh? Tú te equivocaste cuando dejaste la carrera de educación social y te pusiste a estudiar arte dramático. ¿Quién pues coño si está? estás haciendo lo mismo, estás haciendo educación social con el teatro. Los he combinado, la verdad que los he combinado, pero ¿a ti qué te importa si yo me he equivocado? ¿No? ¿Quién coño te ha preguntado? ¿Quién Sí, coño pero te ha bueno, de todas preguntado? formas, la segunda, bueno, pero la primera. Te lo prometo. En el patio de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Ah, bueno, amigo, claro, pero eso no me extraña, hombre. Es que eso también, bueno, ahí también Salir, podríamos entrar. salir de la primera vez que yo actué en público en la escuela, salir con mala sensación, irme al patio agobiado y venirme una persona a convencerme que dejase. Y también Vale. de ¿Era amigos, alumno o profesor? Por lo menos alumno, dime que era. alumno. Es como Sí que digo, fuera un profesor para matarlo, vamos. bueno, pero tú dices, es un gilipollas, pero encima, madre mía, Un compañero de clase, un compañero de clase. qué gente más tóxica. En fin. Bueno, gente, eso también se me ha quedado antes, tío. Grupos de trabajo que en ocasiones están formados de gente tóxica, de gente Vale, pero mira, yo para eso sí que creo que negatividad, ¿no? soy. Yo para mí creo que eso sí que soy bastante bueno gestionándolo. Mira, una gran profesora que yo tuve en Madrid me enseñó a mí cuál es el quiz de la cuestión. En un grupo de trabajo no se opina sobre el trabajo de un compañero. Prohibido, pero prohibido bajo pena de muerte. Entonces, si yo soy un compañero, si tenemos una relación horizontal, Ujú. yo jamás en mi vida voy a opinar, salvo en el caso de expreso de que tú me preguntes a mí. Y yo siempre te voy a decir, pues yo creo que puede pasar esto, que puede pasar otro, no sé qué, no sé cuánto. Y también no es lo mismo que yo lo hiciera ahora contigo, por ejemplo, que vamos muchos años, que hay recursos, que entiendo cómo hay que expresar las cosas, no sé cuánto, a cuando tenía 19 o 20 años. Pero entonces, yo normalmente siempre que trabajo con gente, y sobre todo con gente muy joven, la única de las pocas reglas que yo pongo es no se opina sobre el compañero. Jamás. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Porque ahí, hostia, además es que, uy, esto es un tema más que a mí me toca mucho. Porque ahí en el momento que tú empiezas a opinar sobre alguien, empiezas a tener una relación vertical. Y ahí, lo que tú le digas al otro, el otro no puede decidir si lo quiere oír o no. Entonces, yo de repente te digo algo desagradable, como por ejemplo eso, lo de dedícate a otra cosa, que es que, bueno, de eso también podríamos entrar, porque eso es otra cosa también. El tema de desde dónde se mira la carrera, desde el ego, pero bueno, ¿qué te estaba diciendo? Me acabo de perder con lo que te estaba diciendo con lo último. Estábamos hablando que me ha parecido muy interesante, Raúl, de las relaciones, digo, Raúl, Rubén, de las Ah, relaciones vale, de la relación horizontales vertical. y verticales. Entonces, en el momento que yo opino de ti, me estoy colocando por encima tuya. No, perdona, yo como compañero, o sea, yo como director voy a permitir que alguien se ponga por encima de alguien. Si incluso yo como director o como pedagogo le doy 10 millones de vueltas a ver cómo gestiono lo que tengo que ir diciendo, porque lo que yo quiero es que el alumno sea autónomo y aprenda a analizar él mismo su propio trabajo, tío. Si yo, que llevo muchísimos años, que he estudiado con todo el mundo, que, etcétera, que hago investigación, no sé qué, si yo me parto la cabeza para ver cómo lo gestiono, este tío que lleva 3 meses, no, perdona, no te lo permito para nada, esto de opinar del compañero. Entonces, para mí, esa sería siempre la forma, esa es la herramienta que yo tengo a la hora de gestionar equipos, no opiniones, no opiniones. Porque además, piensa una cosa también. Mira, esto en realidad no es mío, esto es, bueno, de cuando estudié en Madrid y también se lo oí a un director argentino que está en Madrid, muy bueno, que se llama Pablo Messier, que él decía en uno de sus libros, opinar es innecesario. Si yo te digo que tu trabajo me ha gustado, cuando yo digo que tu trabajo me ha gustado, ¿te estoy diciendo que tu trabajo es bueno? No, estoy diciendo que me ha gustado, ya está. ¿Ayuda? ¿Perjudica? No, porque ni siquiera significa que esté más cerca o menos cerca de tu visión del montaje, de la calidad técnica, del ritmo, de lo que sea. Significa, es una visión subjetiva que en realidad tampoco aporta nada. Cuando un compañero le dice al otro
por ejemplo, me ha gustado mucho tu trabajo, en realidad tampoco le está aportando nada. Tampoco, o sea, no significa que el otro lo esté haciendo bien, no significa que el otro lo esté haciendo mal, ¿entiendes? Entonces, ya que no aporta nada y que es una situación, y que muchas veces cuando damos opiniones estamos cogiendo una situación de poder, lo que hay que hacer siempre es, por lo menos yo, cortar. Toma por culo. Desde el principio del primer día está totalmente prohibido opinar sobre el trabajo de un compañero. Siempre. Y ahí, tío, que yo creo que eso es lo mejor que yo tengo a la hora de gestionar grupos, ahí me ha ahorrado siempre muchísimos problemas. Casi nunca he tenido ningún problema. Porque luego, por ejemplo, cuando yo he estudiado en otras escuelas, por ejemplo, es que tampoco quiero decir nombres, pero cuando he estudiado en otras escuelas, desde ese lugar que tú has dicho, yo he visto hasta hacer bullying. O sea, de destrozarle la ilusión a mucha gente. Porque había gente de mierda que se creía con derecho a poder opinar sobre el trabajo del otro. Cuando luego yo ahora, desde fuera además, ahora que entiendo las cosas de una manera distinta, me doy cuenta de que no funciona así. De que uno no trabaja, para mí, uno no es actor porque lo haga bien. Mentira, eso no es así. Eso es como tú que eres médico porque se te da bien, entonces si se te muere alguien dejas de ser médico, ¿qué me estás juntando, tío? ¿No se te da bien? ¿No vales? De puta madre, dedícate a valer. Trabaja, entrena, analiza en lo que fallas. No es una cuestión de, como esta cosa que se dice mucho en la educación de hay que ser el mejor. No, perdona, no hay que ser el mejor. Eso es mentira. Uno está aquí, uno hace teatro porque contar historias le es necesario. Porque a mí, yo necesito contar historias, porque a mí me gusta trabajar en equipo, porque a mí me gusta hacer algo que es útil para los demás. Qué bonito. No, no por el aplauso, no por la vanidad del aplauso, sino porque creo profundamente en lo que se está haciendo. Entonces, que alguien, o sea, es que a mí me viene alguien a decirme, dedícate a otra cosa, es que yo creo que lo mato en el momento, vamos. Es que falta de respeto tiene la gente, de todas Bueno, formas. y ahora que dices esto, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y esta es la parte vocacional que estábamos Mm, hablando al principio. Pero como estábamos hablando al principio, ahora ya me cabe la duda de si era aquí o fuera de la conversación, fuera de la grabación, mm, que hay en ese punto de tener que ser profesional, o sea, de tener que volcar esa pasión mm. en mi horario laboral. Esa creatividad, tenerla que abordar. Yo hay veces, tío, que hay veces que siento que soy un perro flauta metido a oficinista. O Ya, ¿cómo lo entiendo? hay veces que me siento, hay veces que no, no siempre, porque yo a cada vez tengo más la suerte de de sentirme amado en el trabajo. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Y también, pues mira, si no me siento amado, tengo la fortuna de poder decir, oye, pues me voy a este sitio donde sí me siento verdaderamente amado, ¿no? Mm. Pero sí que hay un punto en esa necesidad de expresar que a veces para ganar dinero, pues tienes que tecnificar una serie de cosas para crear un producto y que te paguen por ese producto casi como si fuera una camiseta, ¿no? Mm. Vale, igual, ¿y cuál era la pregunta que me haces con esto? Bueno, lo que te planteo es eso, ¿no? Si ese motor de vida, porque es que la gente, como tú bien has dicho antes, no saben lo que es, hasta la gente que dice, yo quisiera ser actor, la gente no sabe de verdad No lo sabe. lo que es la necesidad de expresión, la necesidad de crear, ¿no? Ese dedicar tu vida a un arte Mm. y el conflicto que genera en ocasiones la profesionalización, ¿no? La necesidad Ah, de vale. producir Y la dinero. parte farrangosa y todo lo que no es Bueno, lo artístico. eso ya fíjate, vamos, Sí, eso ya sí. fíjate, vamos. Para mí, pero por eso te decía yo antes el tema de los equipos. Para mí, esa quizá es la peor parte de todo esto, que cuanta más tecnología, más recursos y más obligaciones tenemos como artistas, más allá de la creación, la pedagogía, la organización y todo esto, y la enseñanza, para mí lo peor es que toda la parte detrás, o sea, toda la parte que no es artística, roba muchísimo tiempo. Eso para mí es horrible, horrible, horrible. Pero aún así, también hay que intentar, mira, tú estabas utilizando la palabra creatividad. Cuando uno es creativo o cuando uno tiene una necesidad de compartir, porque al final
creamos para compartir. Al final eso lo acaba atravesando todo. Entonces, yo lo que intento pensar es, si todo esto me permite luego estar aquí, bueno, vale. No es lo que más ganas, o sea, no me apetece estar respondiendo correos constantemente, pero bueno, si esto me lo permite, pues bueno, más o menos lo prefiero. Pero sí, y yo siento, por ejemplo, de los últimos 10 años, yo siento que, por ejemplo, que cada vez hay más cosas y más, y más, y más, y más complicación tecnológica y todo esto. Pero bueno, al final también es lo que nos ha tocado vivir, supongo. En el momento, yo creo que también lo tenía que apuntar de antes, que ese paradigma del actor de carrera individual, para Mm, mí, pertenece al siglo XX. Y a una mm, parte del siglo XX, ni siquiera a la primera parte del siglo XX. Y al siglo XIX tampoco. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el final del siglo XX. Se crean esas estrellas, esas carreras mm, individuales. No hay profesionales casi cualquiera. Bueno, en los 80 en España, la mm, gente se iban a Madrid y trabajaban en el cine, ¿no? mm. Pero Profesión maldita, fíjate, ¿no? pero fíjate, yo tuve una profe cuando estudiaba en Madrid llamada Ana Gracia, que es una muy, muy buena actriz, y yo me acuerdo que ella nos contó que en los años 80 había como una especie de, es que no sé cómo llamarlo, una especie como de, de sororidad entre los actores, que a quien le faltaba, uno le daba el trabajo de esto, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, incluso en la parte que no vemos de cómo funcionaba el cine de los 80, por ejemplo, también había algo de equipo, de familia, de gran familia, que si esta persona no tenía trabajo, se le buscaba esto, se le daba esto, se le ayudaba con esto, o se le daba una ayuda económica con esto, lo que fuera. Entonces, al final el mito de la carrera individual es la percepción errónea y facilona que se tiene desde fuera. Hasta un actor de Hollywood tiene un equipo detrás, Es una un empresa. equipo brutal. O sea, entendemos. Entonces, cuando pensamos en esto de la carrera individual, normalmente yo me he dado cuenta que cuando uno sueña con la carrera de actor, lo que uno imagina es un 2% de lo que realmente luego es la verdadera carrera de actor. Entonces, casi todo el mundo piensa que esto es aprenderse un texto, subirse y ya esto sale de manera natural. Hijo mío, si fuera tan natural no habría carreras, o sea, no se estudiaría en 4 años, se estudiaría en medio de toma por culo. ¿Entiendes? Entonces tiene que ver mucho con cómo lo imaginamos y cómo lo simplificamos y cómo creemos que funciona esto y no funciona así. Y tú estabas diciendo una cosa que me interesaba mucho, lo de Madrid, incluso entender que la carrera solo existe en Madrid es otro error. Un error muy, muy bestia, muy, muy bestia. Y además ahora con las comunicaciones, con el AVE, con millones de cosas que hay. No, no se necesita hacer en Madrid. O sea, haz las cosas de manera distinta, tío. Si todo el mundo hace el ruido de la misma manera, no se va a distinguir. Busca otras opciones siempre. Crea, es que soy muy pesado con eso. Crea, 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 crea y crea. Sí, la moraleja de la gestión de carrera, yo creo que es que, o sea, yo creo que lo que quiere decir es que, o lo que quieres decir es que el actor debe ser un creador, ¿no? Debe ser un artista, ¿no? No una Es que yo persona que le utilizo la ponen la palabra mano. artista, no actor, de hecho. Yo siempre digo artista, porque tenemos que ser artistas, además. Totalmente, totalmente. A nadie se le ocurriría a un pintor de si no voy a pintar yo un cuadro, que el profesor me coja la mano y que me diga por dónde tengo que mover el pincel, ¿no? Sin embargo, a un Mm, actor se le puede ocurrir decirle al director, bueno, ¿y con esta mano qué hago? ¿Y esta frase cómo la digo? Y entonces, y esto, y la cara para dónde la pongo, llevándolo un mm, poco al extremo, ¿no? Pero llevándolo al extremo sí, o a las personas que tienen poca experiencia y mucho que aprender, ¿no? Simplemente, ¿no? Desde el mm, máximo respeto. Pero sí que es verdad que creo que incluso en ciertos ámbitos ya de gente que tiene una cierta experiencia, está el fantasma de que en realidad lo que quieren es subirse a que les aplaudan al escenario. bueno, eso también es un tema, eso también es un melón muy grande. Uf, Cuando tú siempre preguntas a la gente, ¿y tú? ¿Por qué? Que tampoco quiero. ¿Sabes lo que pasa? A mí que la gente llegue al teatro y luego que vaya encontrando otra verdadera motivación, pero que lleguen al teatro, que me parece que es el mejor lugar para vivir. Pero es verdad que es un melón que yo muchas veces, por ejemplo, cuando pregunto, ¿por qué te quieres dedicar a esto? Hay gente que me dice, porque quiero que la gente se emocione.
Bueno, es una razón un poquito espúrea, por decirlo de alguna manera. Eso es un poquito manipular. Es verdad, si lo piensas es un poquito manipular. Bueno, vale, pero estamos aquí. Ya llegaremos A otro punto, a claro. otra ocasión. Entonces, sí, te digo lo de emocionar porque emocionar tiene mucho que ver también con aplaudir. Entonces, hago teatro porque quiero ser importante para el Sí, sí, público. sí, sí. No quiero ser útil, quiero ser importante. Mm. Bueno, yo qué sé. Yo es que también lo digo en serio. Llega al teatro y luego ya iremos viendo lo que sucede. Mira, quiero entrar un poquito con estos temas que ya nos se ha ido contaminando, lógicamente, la conversación, pero quiero entrar un Como el poquito mío. en Casa Chekhov ¿Mm? y entrar un poquito más, que ya hemos estado hablando de la pedagogía teatral, ¿Mm? pero bueno, pues me gustaría que nos hablase un poquito de qué es cómo trabajas tú en Casa Chekhov, cómo son las metodologías que tú utilizas a la hora de las técnicas y a la hora de la pedagogía. Ya sabemos algunas cosillas que nos has dicho, pero bueno, si nos puedes desgranar un poquito más cómo lo vas haciendo, pues sería de lujo. Vale. Mira, el tema es que esto es una cosa muy compleja porque como siempre voy cambiando, siempre voy investigando, siempre voy desechando. A ver, voy a intentar explicarlo de la manera más ordenada y más sucinta. Entonces, mi forma de trabajar siempre es... A ver, ¿cómo explico yo esto? Nunca lo había pensado, ¿eh? Yo siempre intento trabajar de una manera... em, A ver, ¿cómo explico yo esto? Es complicado, no lo tenía pensado. Cuando empiezo a trabajar con un alumno, vale, me voy a intentar organizarlo mientras lo explico. Para mí, lo esencial primero es quitar de en medio ciertas palabras que no ayudan, como son la palabra error, la palabra vergüenza, todo este tipo de cosas. Entonces, yo hace años, por ejemplo, daba muchísima importancia a todo lo que es el trabajo emocional, es decir, a la relajación física y de la relajación física a la expresión emocional para conectarse con la empatía del personaje, etcétera. Últimamente he ido entrando más en todo lo que tiene que ver con lo físico, porque creo que es la puerta de entrada a todo, y con la técnica. Yo terminé de estudiar en Sevilla y cuando vi cómo trabajaba, perdí muchísima ilusión, me desmotivé muchísimo, porque no encontraba la forma de trabajar que yo creía que era. Entonces yo me fui a Madrid y en Madrid, por ejemplo, me empezaron a enseñar técnica imaginativa, ¿vale? Para mí descubrir la técnica imaginativa fue una revolución brutal. Me cambió, o sea, me petó la cabeza, me cambió ¿Nos puedes contar un y poquito de qué es esta técnica imaginativa? es Vale. Trabajar con imágenes. Sí y no, es que es un poquito más complejo. A ver, normalmente cuando uno hace un papel estás creando realidades que no son las tuyas. Realidades me refiero, por ejemplo, si estás, por ejemplo, yo sé que tú estás haciendo un Shakespeare. Por ejemplo, si estás haciendo un Shakespeare y estás haciendo Hamlet y Hamlet está entrando en un palacio, Rubén no ha entrado en un palacio o no ha vivido en un palacio nunca. Y si estoy en la sala, la fundición no es un palacio. Pero yo tengo que entrar en escena entrando en un palacio. Entonces ahí yo tengo dos formas de hacerlo, o ilustrándolo o creándolo de verdad. Y creándolo de verdad significa imaginándolo de verdad. Ahí entra la técnica. Entonces la técnica tiene lo que yo visualizo, pero también lo que yo coloco en mi cuerpo de manera orgánica. ¿Vale? Entonces, no entra igual Antígona en Palacio a discutir con Creonte que Rubén en su casa. Y el cuerpo de un actor siempre cuando entra en escena tiene que ser sumamente específico, tiene que ser concreto, tiene que ser elocuente. Es decir, cuando tú entras en escena, el público tiene que ser capaz de leer a la primera la mayor cantidad de información posible. Que vienes cansado porque has estado estudiando, que es el palacio, que estás nervioso porque vas a ver al rey, lo que sea, la cantidad de información. Entonces, hay gente que lo hace mmm, desde lo exterior a lo interior, por decirlo de alguna manera, Ujú. ¿vale? Lo voy a llamar ilustrar, aunque es un término muy negativo en teatro, pero bueno, lo voy a llamar ilustrar. Y hay una forma que tiene que ver con la imaginación desde dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para mí la técnica es eso. Técnica en realidad son todos los procedimientos ordenados que hacen desde el mundo de lo real hasta a acercarte hasta el mundo concreto de lo imaginado, ¿vale? Que tu cuerpo exprese lo imaginado. Entonces,
los últimos años me he centrado muchísimo más en la técnica porque creo profundamente en ella y en lo físico, en la relajación, en el cuerpo abierto, en el cuerpo que juega, en la disponibilidad, etcétera. Y la emoción, todo lo que es el trabajo emocional, la vulnerabilidad, sí que lo he ido dejando un poquito de lado porque ha llegado un momento que entiendo que la emoción es el resultado de la vivencia, no el primer paso. Entonces, cuando un cuerpo está relajado y la imaginación está enfocada, la emoción aparece siempre, siempre, siempre. Esto es una cosa más brutal, siempre. Entonces, trabajo muchísimo la imaginación, trabajo muchísimo el cuerpo, creo muchísimo en el entrenamiento, trabajo muchísimo en la relajación, trabajamos muchísimo el análisis del texto, la responsabilidad del actor, cómo el actor gestiona su propio trabajo. Y luego sí, por ejemplo, que tendría que ver con lo que estaba diciendo antes de la emoción, sí que me he ido acostumbrado a trabajar muchísimo en la psicopedagogía, es decir, que para mí esto es brutal. ¿Qué le sucede al actor cuando se sube a un escenario? ¿Cuáles son la cantidad de procesos inconscientes que se nos activan cuando nos sucedemos encima del escenario? Pero te voy a explicar esto porque Stanislavski, en uno de sus libros, que lo podría incluso buscar porque lo tengo por ahí, dice una cosa que para mí me sorprendió muchísimo. Stanislavski dice, un actor en realidad lo que está haciendo es lo que haces en tu vida diaria. O sea, tú actuando y tú en tu vida real estáis haciendo lo mismo. ¿Cuál es la única putada? ¿Qué es lo único que cambia de todo esto? Que te están mirando. Y en el momento que te miran, todo lo orgánico, todo lo natural desaparece. Entonces, en realidad, un actor, y esto es una cosa que me he dado cuenta con el tiempo, en realidad, los actores no tenemos que hacer gran cosa. Lo que tenemos es que dejar de hacer cosas. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Perfectamente. Perfectamente, sé a qué te refieres. Y es muy interesante. El concepto que tú planteas es muy interesante. El sentirse observado, ¿no? Mm, El postureo de las redes sociales tiene que ver con eso, ¿no? De por qué me comporto así en las redes sociales si yo no soy así. claro. ¿No? Llevado a un escenario, ¿no? En cierta forma, estoy muy de acuerdo, me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Entonces, que por cierto, el tema de las redes sociales también lo podríamos hablar, cómo ha afectado a los actores, que también ese es otro tema también. Bueno, por favor, Entonces, dinos, cuéntanos. pero quiero terminar de Venga, contarte venga, esto que te venga. estaba diciendo antes. Entonces, creo muchísimo en la relajación porque con el tiempo me voy dando cuenta de que en realidad todos podemos ser actores, tío, todos, todos. Esto es una cosa que salvo un par de excepciones en toda mi vida, en todos mis años de profesor, nunca me he encontrado nadie que no pudiera serlo. Porque el material sensible ya está. Todo el mundo, o sea, a cualquier persona, si la insultas, le duele. Eso es actuar, básicamente. Recibir lo que le pasa, o sea, recibir lo que te hace el otro. Ya está. Es verdad que hay el componente expresivo, el componente de la gracia corporal, de la amplitud del gesto, todo este rollo, que, sí, que eso sí que se puede entrenar. Pero lo que yo me refiero es que al final, actuar, yo a los alumnos siempre les digo lo mismo, siempre se lo repito, siempre se lo repito. Lo que tú haces, el proceso orgánico del ser humano es el proceso del personaje. Tú vas por la calle, alguien te dice algo y tú reaccionas. Entonces, encima del escenario hay que hacer lo mismo, es decir, ser persona. Que la mirada ajena no te condicione, te paralice y seguir haciendo lo que haces abajo. Hay un maestro que es, para mí, yo sí que lo considero mi maestro, que se llama Eric Morris, que es un maestro norteamericano. En su primer libro escribió, eres encima del escenario lo mismo que debajo. Y yo dije, hostia, es verdad. Si tú tienes un problema X encima del escenario, lo vas a tener debajo. Si tienes un problema de escucha debajo del escenario, lo vas a tener arriba. Entonces, empiezo mucho con la relajación, no, perdón, ya me estaba liando, mucho con la psicopedagogía, mucho con la psicopedagogía, el artificio, qué me sucede cuando me están mirando, qué parte de mí cancelo, qué parte de mí bloqueo, entro en estado de alarma, entro en pánico, entro en la vergüenza, necesito estar demostrando algo, lo que sea. Porque si yo tengo la teoría de que si tú eres muy consciente de cómo funcionas como ser humano y cómo funcionas a nivel psicológico cuando aparece la mirada del otro,
como actor tienes un 900 ganado. Sí. Si tú sabes que cuando te pones delante de un público se te activa la inseguridad, que es lo que le pasa a casi todo el mundo, además, ya a partir de ahí podemos trabajar muchísimas cosas que si no eres consciente, ¿entiendes? Entonces, más o menos sería eso. Hay muchas más cosas que probablemente me las esté saltando, que tiene que ver con el entrenamiento de la técnica, de la imaginación, de la sensibilidad, etcétera. Pero más o menos sería eso. Yo creo, Rubén, y con respecto a esto que has dicho tú, yo a todos mis alumnos les digo que inevitablemente ¿Mm? los seres humanos somos emisores receptores de emociones. ¿Mm? Eso es inevitable, ¿no? ¿Mm? El otro día, sin ir más lejos, el sábado, para ser exacto, fíjate qué sencillo, ¿cómo? Pues nosotros recibimos toda la información que viene del exterior por nuestros sentidos, Todo el rato. que son 5, que tampoco es que sean 29, ¿Mm? ¿no? Sino que son 5, ¿no? Yo ¿Mm? estuve haciendo un ejercicio muy sencillo de un trabajo con el elemento agua. ¿Mm? Entonces, pues les pedía que si eran mar, que recordasen el olor del mar, el tacto, cómo es el tacto del mar, cómo es que se metiesen a través, el sonido, ¿Mm? cómo se ve, que se metiesen a través de sus sentidos, ¿no? Que es verdaderamente el medio que tenemos para relacionarnos con nuestro entorno. Y simplemente haciendo eso, simplemente recibiendo, inevitablemente vamos a emitir sensaciones. Es que es inevitable, ¿no? Es que yo no conozco, es que lo que es difícil es quedarte con cara de palo durante 2 horas. ¿Mm? Claro, ahí hay una persona que se cierra, claro, sí, sí. Es muy difícil eso, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente difícil. Además, tú has dicho una cosa que para mí es otra cosa que cuesta un poco hacerla entender. La sensualidad en el sentido de los sentidos conectados al mundo es la puerta de la interpretación. Esa es la Y puerta. esto te lo dice, y esto te lo dicen todos los maestros, todos, todos. Un actor en realidad lo que hace es trabajar con sensaciones. Sí, 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 Y las sensaciones vienen de los sentidos. sí, sí. Mm, No hay duda. Y además tenemos, yo esto lo digo prácticamente en todas las charlas. Eh, Tú has dicho antes, tú has hablado antes de la sensibilidad. mm. Y yo añado la sensibilidad de esa persona que en realidad es su propio instrumento. Claro, sí, sí. Y Fíjate que lo cómo tiene, y que lo tiene. que es. Salvo que haya una deficiencia médica, física de algo, todo el mundo la tiene. Que esto también podríamos hablar ahora de lo que decías antes de Instagram, de cómo las redes sociales han afectado a la interpretación. Todo el mundo tiene, o sea, porque además o sea, la sensibilidad es la forma que tenemos de regular nuestra relación con el mundo. Si uno no oliera, no sabría si hay un incendio, por ejemplo, ¿vale? Y todo el mundo la tiene. Por eso soy tan pesado y digo, tío, todo el mundo, si de verdad quisiera, todo el mundo puede ser actor. Todo Sí. el mundo. Bueno, hay bloqueos y hay cuestiones que habría que trabajarse, lógicamente, Si pero no, sí, sí. claro, y O sea, después yo me todos tenemos refiero, nuestras evidentemente hay que limitaciones, estudiar, hay por que entender, supuesto, hay por que supuesto. entrenar, pero yo me Efectivamente. refiero, en la materia prima para trabajar la tiene todo el mundo. El ser humano. Salvo muy contadas excepciones que yo me he encontrado en mi vida, pero muy limitadas, a 2 o 3 como mucho, siempre se puede. Siempre se puede. Bueno, Rubén, llevamos aquí 1 hora a gustísimo, ¿eh? Dándole al palique. em, y vamos, tú sabes que el tiempo en buena compañía pasa volando, pero vamos a tener que ir terminando la charla de hoy. Te invito a que vengas otro día, un poquito más adelante. Tío, Yo encantado. de verdad que a las personas que venís aquí, cuando nos dais vuestra sinceridad, es lo mejor que nos podéis dar. De verdad que sí, tío. Hombre, Y yo he disfrutado un montón, tío. igualmente, me ha gustado He mucho. disfrutado un montón. Tengo aquí 7.000 apuntes que no he podido sacar porque yo decía, no, Luis, lo tienes que dejar hablar, lo tienes que dejar hablar, lo tienes que dejar hablar. Pero de verdad que... No, habla, porque además yo como me ponga a hablar no paro. Sí. No, no, o sea, Además a no, mí no, me interesa mucho el diálogo, me no, interesa muchísimo. o sea, no te lo he dicho porque verdaderamente porque me parece muy interesante, ¿no? Y realmente pues tú has ido enlazando un tema con otro, cuando he tenido que decir algo, pues te lo he dicho, no se me ha quedado ahí un poco, pero lo dejamos para otra ocasión. Sí, Hablar además en hay millones de temas para hablar, tema además, en esto. empleo industria.
El tema de empleo e industria, que salió al principio de la conversación, me pareció muy interesante. En la autocrearse el empleo, pero después, desde luego, creo que hay que encontrar un medio donde desarrollarlo. Yo me he sorprendido mucho de poder encontrar estabilidad económica en Sevilla a través del teatro. Yo me he sorprendido mucho, la verdad. Yo no me lo esperaba, yo no me esperaba que me pasara esto. Y bueno, pues te voy a tener que decir que me hagas la pregunta del millón, la pregunta que me tienes que hacer y ya con esto pues vamos a ir terminando. A Dispara, ver, dispara, vaquero. te tengo que hacer, no sé cómo funciona esto, te tengo que hacer una pregunta, Sí. cuéntame. Tú me haces una pregunta, la que tú quieras, y yo te respondo. Ah, vale, vale, vale. Vale. A ver, déjame que me pregunte. Madre mía, con lo pesado que soy yo con el tema de las preguntas, con la gente. Vale. A ver, una pregunta que me mole mucho. Vale. Mira, sí. ¿Qué haces? Mira, esto me interesa muchísimo. Esto es de profesor a profesor. Vale. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes cuando encuentras a alguien que tiene una dificultad y no consigues que se solucione? Evidentemente no todas las dificultades tienen solución, pero no sé si te ha pasado esto de ver a alguien decir, esta persona puede, y al quedarse atascado en una dificultad. Diferentes fases, o sea, diferentes... Mira, yo trabajo mucho con objetivos. Mm, Yo en ciertas cuestiones, por lo que estás escuchando, trabajo de una forma bastante diferente mm, en ciertos enfoques a lo que haces tú. Lo mm, cual no quiere decir que bueno, porque simplemente yo lo que sí tengo claro es que voy trabajando con prueba-error sobre mm, lo que yo voy haciendo, entonces pues voy encontrando mi camino, ¿no? Al mm, final creo que, pues como bien hemos estado hablando, que como yo soy mi instrumento y tú eres el tuyo, yo encuentro mi camino y es el camino correcto y engancho con un tipo de alumno y tú pues lo enganchas de otro camino, Eso ¿no? también está bastante bien, no nunca lo había pensado. ¿No? Y Claro, cada uno, sí. y tenemos a lo mejor pues, dos perfiles de profesores y muchos perfiles de alumnos que a lo mejor pueden ser compatibles o a lo mejor Mm, no. A lo mejor un alumno prueba conmigo 2 días y no le gusta y se va contigo y se queda, ¿no? O viceversa. mm, Yo trabajo por objetivos. Yo trabajo por objetivos. Yo tengo muy planificados una serie de ejercicios eh, y de momento me he encontrado pocos casos en los que sí que ha habido un gran bloqueo, ¿no? De pronto una persona que no avanzaba, porque estamos hablando que excluimos personas que puedan tener ciertas dificultades, mm. De aprendizaje, de interiorización, etcétera. personas en plenitud de facultades, digamos. Mm, Si es en una obra de teatro, porque pueden ser diferentes motivos. Si es por ejemplo, en una obra de teatro me he encontrado casos de personas con un gran bloqueo que en los ensayos conmigo lo hacían bien, pero después cuando se ponían delante de sus compañeros, lo hacían fatal. Ahí hay un momento en que una vez que ya le has dicho todo, entra la fase anímica, en la fase moral de meterle mm, a esa persona. Después hay otras personas que eso sí mira, cuando yo puedo encontrar cierta frustración es cuando yo noto que una persona no está trabajando a gusto conmigo, que tiene una incomodidad trabajando a gusto conmigo como director o como profesor. mm, Lo primero que me planteo es decir, bueno, adentro, ¿no? Bueno, ¿y esta persona qué hace aquí? mm. Si es una cosa que yo respiro como algo personal, ¿no? Pero, y pues entro un poco en lo mismo, en la fase anímica. Si una persona no recibe bien mis críticas positivas, digamos, las críticas en el mejor de los sentidos, mm, es que yo creo que la relación con el director sí que tiene que ser vertical. No, sí, sí, claro, sí, sí, Claro, hombre, hablamos de claro. los Sí, sí, sí. compañeros horizontales, Sí, pero, sí, sí, sí. pero el director es que tiene que ser así. No, pues precisamente Ujú. creo que tú resaltabas antes la horizontalidad porque existe una verticalidad que es la del Sí, hombre, director, ¿no? sí, sí. De hecho, un montaje, o sea, es horrible lo que voy a decir, de hecho, un montaje es una dictadura. O Debe sea, ser. hay alguien que manda camino, porque de hecho de eso es dirigir, es decir, hasta por allí. Ujú.
Claro, Claro, a mí me refería a los compañeros y sobre todo me refería en la enseñanza a los compañeros, sí, sí, además sí, también. sí, te he entendido, te he entendido. Em, entonces yo ya, hay un momento en el que cuando se acerca un montaje, ¿no? Porque si estamos haciendo un trabajo en proceso, pues bueno, pues a esta persona le vas dando más oportunidades de repetir los ejercicios o incluso de darle la libertad de, si no te apetece, no participes en este ejercicio, ¿no? ¿Vale? X. Guay. Eso lo aprendí de tu amiga Susan Galeano, Mm, que es una gran profesora. Em, y darles tiempo. Cuando llega la hora del montaje, asumir bueno, porque va a haber una serie de carencias, no trabajar, intentar yo no trabajar desde la frustración que me pudiese provocar, mm, sino desde la comprensión a que es una persona que está en fase de aprendizaje e intentar darle todos los medios, todos los medios. No me he encontrado nunca con un caso de decir, tiro la toalla con esta persona, o nunca me he encontrado con ese caso. O quizás han tirado la toalla ellos antes que Antes, yo. puede ser. Puede ser, pero creo que ante ciertas situaciones, límite puede ser la representación, la clave, o donde tú te puedes volcar es huir de la frustración totalmente y entrar en una fase motivadora de intentar que con todo el grupo, ¿no? En la última fase, cuando ya está todo, pues la última fase tiene que estar todo dicho ya. La última semana ya tienen que ser de motivación. Yo ahora mismo, yo tenía que haber estrenado hace 15 días en el Tábora y voy a estrenar dentro de poco, el montaje está cerrado. Ahí ya, ¿qué tiene que hacer? Ahí lo que tiene que hacer es mantener viva la llama. Un trabajo, hombre, teníamos que haber estrenado en mayo del año pasado. En mayo del año pasado teníamos que haber estrenado. Ahí hay mucha frustración, ahí hay mucha impotencia, hay un trabajo mental, de desgaste muy fuerte, ¿no? Sí, Y bueno, pues no sé si he respondido a tu pregunta, pero sí. he hecho lo No, me mejor. parecía muy interesante lo que has dicho de te encuentras a alguien que tiene una dificultad, ir a motivar y luego tener paciencia, si tampoco se puede hacer mucho más. Es muy interesante. Claro, depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Si estuviéramos hablando de un contexto, también la planificación Mm, y conocer al grupo. Porque después podemos decir no le pidas peras al olmo, ¿no? mm. Hay que No, bueno, darle. también. Bueno, claro. Claro. Que ahí a lo mejor también sería un problema. Mira, lo que acabas de decir, por ejemplo, me parece muy interesante también. Fíjate, también que tendríamos que plantearnos entonces, a lo mejor es que también estoy pidiendo más de lo que debo. También si es una persona que lleva X tiempo, un año, a una persona de un año no le vas a pedir lo mismo que a una persona Claro, diferentes que lleva parámetros. Es que 20. necesariamente, hay veces que los alumnos, yo me acuerdo una vez que me decía una alumna, dice, es que a mí no me pides lo mismo que al otro. Digo, claro, ¿cómo te voy a pedir lo mismo? Si lleváis tiempo distinto. Es que tú tienes muchísima más experiencia que la otra persona. ¿Cómo te voy a comparar con una persona que lleva 6 meses haciendo teatro si tú llevas 7 años? Mm, claro. Sería injusto para ti, Tienes otras herramientas, claro. claro, y a esa persona en concreto le puse un trabajo que era muchísimo más difícil. Pero porque es que si le ponía el trabajo que a la otra, lo iba a hacer en 2 días y le iba a tener aburrida 3 meses en clase. Ya. Entonces, Mm, trabajo individualizado y pues cabe la posibilidad, que pasa muchísimo, que el error haya sido mío de planificación. Darme cuenta que yo he dicho, yo le he pedido a una persona algo que no que me no puede podía dar, hacer. O que no porque pueda dar en este momento. en este momento, exactamente, porque al final a mí lo que verdaderamente me importa, lo que yo sí que me llevo a casa, es lo que yo puedo mejorar. El análisis Ah, bueno, sí, autocrítico, claro. el análisis autocrítico de mis fallos. Al final, o sea, yo hago un trabajo con ellos, ¿no? Con mis alumnos, con mis actores, con tal. Al final ellos se van y yo me quedo conmigo. Mm, Compartimos un trozo del camino, pero a mí, eh, y en lo personal también, ¿no? Si yo te ofendo a ti y yo me doy cuenta que me he equivocado, a mí qué me importa hablando en plata que tú seas gilipollas. ya que tengo ¿Sabes? que corregirlo soy yo. Si es que a mí lo que me interesa es lo mío, ¿no? A mí me interesa lo que he hecho yo mal, no lo Sí, que sí, sí, claro. lo que ha podido hacer la otra persona. Así como, ¿te acuerdas cuando salía la infanta Elena de la catedral? Te da lo mismo.
Claro, o, me dé, o procuro que me dé lo mismo, ¿no? Lo que me Claro, eso importa. también me parece una forma muy interesante. Si la persona está atascada en algo, decir, bueno, ¿en qué he fallado yo para que esto se esté dando? Porque sí que, sí, fíjate, eso es una de las cosas que yo he aprendido de la pedagogía y es, hay que tener mucho cuidado también con lo que se pide y a quién se le pide, porque cuando se está comenzando, como te quedes atascado mucho tiempo en un lugar, la gente se desmotiva Sí, claro. y se entristece y acaba pensando cosas que no son. Entonces, ahí, claro, yo diría, bueno, a lo mejor ahí estoy pidiendo algo que no me puede dar. Sí, y también, y el punto de partida es en la prueba-error, el error es el Mm, método de aprendizaje, es inevitable que yo me equivoque, siempre. es Esto es una necesario cosa que que me yo no equivoque. llevo yo muy bien, el equivocarme, pero sí, 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 pero claro. No me Sí, jode, sí, claro, por mucho que jode, lo intentes, además. claro, jode, pues hombre, claro que jode, cuando tú quieres no equivocarte, cuando te pasa pues te fastidia, ¿no? Pero es que es inevitable y Inevitable. necesario, y si tú tienes el enfoque adecuado, debe ser positivo, equivocarte. Mm, hombre, sí, claro. Y luego también yo tengo muy claro, esto es otra cosa que he aprendido en los últimos años. Si la persona quiere aprender, aprenderá gracias a mí o a pesar mío, pero aprenderá. Y si no quiere aprender, ya haga yo lo que yo quiera o ya me lo peleé yo de las millones de manera distinta, no, no va a ser. Entonces, también está en la voluntad del otro. Hombre, y tanto, y tanto, y tanto, desde luego que sí. Mm, Bueno, señor Rubén, ha sido un verdadero placer. Espero que todo esto pase pronto, que nos veamos en los escenarios, o tomándonos eso una esperemos, cervecita. eso esperemos. Y bueno, pues mira, te voy a invitar dentro de un tiempo en privado a que te vengas a un ensayo de la obra que estoy preparando con Javi Resi y con Susan. Vale, yo encantado. A mí esa ¿Vale? cosa de ver ensayos y todo, Cuando lo a mí tengamos me más encanta. cuajadito, pues te aviso un día y Además, yo soy muy bueno, yo me quedo en un rinconcito calladito, no digo nada. hombre, ellos no te tienen mucho cariño, ellos te tienen mucho cariño. Sí, sí, pero quiero decir que yo me quedo, que no me pongo ahí, que no me pongo a opinar, como he dicho Nina, yo me quedo, pongo carita de niños mirando y lo disfruto. Además, a mí me encantan los ensayos, a mí me encanta ver ensayos, a mí me Son la- encanta ver a la gente y trabajando, investigando. ellos dos son, yo de verdad que yo me crucé con Susan de casualidad, Javi lo conozco y trabajo con él hace muchos años. Mm, Yo me crucé a Susan de casualidad y la verdad que tenerlo a los dos trabajando juntos, después ya son dos actores que tienen una formación muy parecida, mm, que los dos la han desarrollado ya durante muchísimo tiempo, que ya está cuajado eso, ese proceso de aprendizaje ya está bien cuajado, mm. tú les tiras un melón y te hacen una pulsera de diamante. Eso está muy guay. Gente que te sigue y que Ujú. te da más y que te propone, que Sí, tiene sí. herramientas y todo está muy de puta madre. Y los tres, yo creo que puedo hablar por los tres, decirte que nos sentimos mm, muy bien en el grupo, muy bien. Es un grupo de tres que bueno, porque ojalá sea el principio de algo mucho más Mm. grande. Mira, mira, aquí tengo yo, ven para acá, hombre, te voy a presentar a mi hijo. Voy a despedir para que mi hijo no salga al programa y te lo enseño. Ven, enano, ven, que te voy a presentar a Rubén, ven, mira, ven gordito. Bueno, muchísimas gracias compañía, nos vemos pronto y mucha mierda. Muchas gracias Rubén. A ti, muchas gracias.